Esto después lo... Ya habíamos hecho un video el anterior, trata sobre la vida de San Agustín, todos los pormenores. Eso está en mi canal que se llama Libre Pensador 3, Libre Pensador todo junto, 3 separado. Es un canal de YouTube que está todo en la explicación de la vida de San Agustín en un video, con los pormenores de cada año importantes de su vida, sucesos, y luego bueno, hay también mención sobre muchas de las obras que él escribió. Lo interesante de San Agustín es que es una persona que durante gran parte de su vida no fue cristiano, por más que recibió la formación o la influencia de la madre. En ese tiempo no se bautizaban cuando eran bebés, sino cuando eran grandes. Entonces él recibió el bautismo de grande, cuando él, digamos, de alguna manera lo quiso así. Y bueno, en toda su primera etapa de vida fue muy rebelde y él estuvo recorriendo muchos lugares y muchas sectas y grupos de la época. Una de esas sectas que él recorrió, la más conocida e importante para la influencia que tuvo sobre él, se llamaban maniqueos. Los maniqueos eran un grupo que seguían a Mani o Manes, que era un líder que dicen de origen persa, que tenía gran influencia en la zona. Mani o Manes era como un líder carismático de una influencia zoroastriana. Zoroastro o zoroastrismo es una religión de Persia que ya, digamos, no tiene tantos adeptos, pero que era importante en la época. El último líder zoroastriano, el último Zoroastro es del siglo VI a.C., y en ese momento tenía gran influencia en la zona de Medio Oriente. Si bien esto no era zoroastriano, era como una secta aparte, creía básicamente en esas ideas zoroastrianas que tienen influencia en la Biblia y que tienen influencia en el cristianismo, porque al influenciar en el judaísmo, terminan influenciando luego al cristianismo, que serían las ideas del bien y el mal, como una lucha eterna, simbolizada en los que son en dos hermanos, que son hijos de un dios superior, pero estos hermanos son Hormuz, que representa la luz, y Ahriman, las tinieblas. De esa dualidad, de esa dupla, surgen muchas de las religiones occidentales que están influenciadas por esas bases. San Agustín, en su filosofía, tiene muy fuertemente presente esa dualidad que se manifiesta en la lucha interior del hombre, que eso ya está presente en San Pablo y en las tradiciones cristianas. Esa lucha se traduce luego en toda la historia humana. Y él hace la primera filosofía de la historia. Esa filosofía de la historia se plasma en la obra llamada Civita Dei, o se llama La Ciudad de Dios, que en un momento la vamos a abordar en este video o en otros, el planteo que hace sobre la ciudad del mundo y la ciudad de Dios. O sea, la ciudad del mundo es la ciudad gobernada por Satanás, por el mal, eh, por las bajas pasiones, por el egoísmo, la maldad en general, la impureza. Y la ciudad de Dios es una ciudad que está, si bien está en los cielos, tiene también su lugar en la tierra y es a través de la iglesia. Que en ese tiempo estaba en gestación. O sea, San Agustín lo que hace en esa época es ir como formando lo que iba a ser el pensamiento cristiano, que el cual no estaba hecho todavía, porque todavía, si bien teníamos los libros de la Biblia y algunas cosas, y los padres que habían venido antes que él, que son muy importantes, él va a ser como el más determinante para construir el sistema de pensamiento. Ese sistema de pensamiento va a marcar toda la historia hasta el día de hoy, más allá de que hoy en día la iglesia no tenga el poder que tuvo en su momento, está todo impregnado con las ideas, ¿no?, del cristianismo. Bueno, cualquier cosa me hacen comentarios o preguntas. Ahí vi que se conectó Noé, no sé si está, pero bueno, mando un saludo y cualquier cosa, si llega a estar, estamos para servir en cuanto a
a todo, a lo que es explicaciones, preguntas y demás. Lo mismo Juan José y quien sea que esté conectado, me comenta, me pregunta y yo respondo. Bueno, entonces, San Agustín, una vez que vimos la vida, vamos a abordar lo que se llama todas las influencias que él tiene. Cómo él llega a ese pensamiento, ¿no? Sobre todo en la parte, lo que él estudia de filosofía, que en ese tiempo no era tan fácil acceder al conocimiento como ahora. Eran muy difíciles los libros, todo era complicado, digamos. Los libros en esa época eran papiros y demás. Bueno, entonces la formación filosófica de San Agustín, estoy viendo si puedo subir el volumen. Bueno, San Agustín, yo voy leyendo acá un resumen y comentando y por favor cualquier cosa me preguntan. San Agustín, situado en las postrimerías, o sea, en la última época del mundo antiguo, es un gran vehículo de transmisión a la Edad Media de numerosas nociones filosóficas. ¿Qué significa? El ubicado, el fin de la Edad Antigua, que se ubica entre el siglo, eh, o sea, la época filosófica antigua, se ubica entre el siglo V antes de Cristo y el siglo V después de Cristo. Unos 1000 años de filosofía que se conoce como filosofía antigua, empezando por los presocráticos, tales de Mileto, Parménides, hasta llegar al neoplatonismo y algunas corrientes que hubo de la Edad Antigua, cuando en el año 476 cae el Imperio Romano de Occidente, y en ese momento empieza la Edad Media, digamos, no es de un momento para otro, pero en esa época se empieza a formar lo que se conoce como Edad Media, o sea, todo ese tiempo de los pueblos bárbaros que forman reinos en la que era, antes había sido Roma, la Europa romana, y también el norte de África y toda esa zona, y se van formando los reinos y los feudos que van a dominar toda la Edad Media, ¿no? Con toda su cosmovisión, su cultura. Lo que va a permanecer es el cristianismo. Es muy interesante que el cristianismo es lo que le da cohesión y unidad a Europa. Antes eran pueblos bárbaros que se enfrentaban entre sí sin una identidad común. O en todo caso, la única identidad común que tenían era el clima o la zona en que vivían. Pero cuando tienen el cristianismo, eso los hace, porque en realidad cuando cae el Imperio Romano no cae la iglesia o el cristianismo. La iglesia y el cristianismo continúan. Eso le da identidad a Europa y esa identidad va a hacer que en su momento se enfrenten, por ejemplo, en las cruzadas con el mundo musulmán, que surge tiempo después, surge más o menos por el siglo, eh, supongo que siglo VII aproximadamente, con Mahoma, empieza a crecer lo que es la religión musulmana en el norte de África, o sobre todo en la parte de, bueno, Arabia, y se va expandiendo. Es importante para entender nuestra identidad, porque nosotros somos herederos de esa cultura. A unos les gusta más, a unos les gusta menos el cristianismo, o por ejemplo Europa, pero lo importante es conocerlo, tanto sea para criticarlo como para defenderlo. Si lo desconoces, es la peor forma, porque cuando vos desconoces algo, estás hablando sin conocimiento, estás hablando en el aire. Bueno, a ver si pongo otra cosa, porque esto no me gustó. Esto. Bueno, entonces la formación, San Agustín, eh, anda muy lento esto.
San Agustín canaliza todo lo que era la época antigua y la proyecta hacia el futuro. Es decir, él como que sintetiza por medio de su fe, por medio de su pensamiento, por medio de su vivencia y su comprensión, toda esa tradición antigua de la filosofía, y va a elaborar su propia versión y su propia comprensión. Por lo tanto, acá hay que ver que San Agustín, al ser una personalidad genial y tan grande, va a matizar la filosofía con sus propios tonos de alma, o sea, con su propia impronta. Por lo tanto, a veces la vida es importante, porque yo le conté la vida de San Agustín en el video pasado, porque la vida de una persona determina su pensamiento. Y si él tenía tendencias en su vida, y esas tendencias lo traumaron o lo influenciaron para bien o para mal, eso se va a ver reflejado en su filosofía. Y esa filosofía que después influencia a todos los pensadores que vinieron después hasta el presente, en forma más o menos indirecta o más o menos directa, va a ir arrastrando las taras o defectos y virtudes de esa personalidad. No sé si me siguen, por favor coméntenme, porque si no siento que estoy hablando a la pared. Eso va a reflejar toda la personalidad esa personalidad podemos verla también, sea en Julio César, en la historia, o por ejemplo, digamos, uno, para algo más cerca en Argentina, el peronismo, bueno, ¿qué es? Un pensamiento, es un movimiento, bueno, a ver, ¿quién era Perón? Vos ves a Perón, y según cómo es Perón, vamos a ver que de su vida y de su personalidad surge ese pensamiento y esa acción y esa ideología o movimiento político. Se explica. Algunos estudian a Hitler, por ejemplo. Bueno, a ver, ¿cómo era de chico? ¿Cómo se relacionaba con la madre y con el padre? ¿Qué movimientos conoció cuando era joven? ¿Lideró algo? ¿En qué estaba? ¿Por qué iba a ver la ópera? ¿Por qué le interesaba la ópera? Que se dice que iba siempre a ver a Wagner, por ejemplo, o miraba mucho bueno, le interesaba la cultura clásica, y eso como después va determinando un tipo de pensamiento. Son tendencias, a veces son virtudes y a veces son defectos. Bueno, sigamos. Dice así, entonces, ahí me hicieron un comentario en física cuántica, pero yo le pediría si es que no puede hacer el comentario en mi video, que sería en mi canal, perdón, en mi muro, porque si yo no lo puedo ver a ver, yo compartí el video en física cuántica, a ver qué pusieron, vamos a ver si puedo llegar a verlo. A ver, súper dice. Ah, bueno, si comentan lo voy buscando los comentarios. Acá en un física cuántica y espiritual, es un grupo que tiene mucha gente. Pasa que esto es tan lento. Acá, que alguien vio o está viendo el video en ese grupo que se llama Física Cuántica, Espiritualidad Explicada. Lo puse ahí porque San Agustín tiene muchas cosas de espiritualidad explicada, ¿no? Pero no puedo avanzar, nada, está como muy tildado esto. Bueno, qué pena. No sé si se quedó duro esto. Acá estamos, ¿eh? O sea, la mujer que me comentó, estoy tratando de ver el nombre porque me cuesta acceder a todo muy. Gloria Hoyos se llama. Puso un meme ahí. No sé, ¿estás ahí, Gloria Hoyos? Si querés comentarme en el grupo. A ver, ahí te voy a responder.
Gloria Hoyos. Bueno, y si podés entrar a mi muro, mejor, porque ahí yo puedo ver los comentarios. Bueno, como les decía, volviendo al tema, San Agustín recibe todo eso y él es como un vehículo de transmisión, ¿no? ¿Qué mal que anda esto? ¿Y ahora qué pasó? Bueno. Pero su formación se resiente de vacíos. Acá esto lo escribe un sacerdote que se llama Guillermo Fraile, que fue un dominico de España, de los años, falleció en los años 70, y escribió la historia de la filosofía más larga que existe en castellano. No sé si la mejor, pero por lo menos la más larga, que se llama Historia de la Filosofía, y tiene alrededor de 8 o 9 tomos en hoja de Biblia, que son cada tomo aproximadamente unos 200, cada tomo tiene aproximadamente unos entre 600, 800 y algunos tienen 1000 páginas. Ahí está contado toda la historia de la filosofía, todos los filósofos, todas las épocas, un tomo entero dedicado a filosofía antigua, 2 tomos dedicados a filosofía medieval, y acá estamos con la parte de San Agustín. Este sacerdote, al ser dominico, ¿a quién se va a inclinar? A Santo Tomás de Aquino, naturalmente, que es su gran referente, que vino en el siglo XII. Valora a San Agustín, pero lo ven como que se quedó muy en la mística. Porque cuando vino la Edad Moderna, avanzó la razón. Con Santo Tomás de Aquino en adelante, después viene René Descartes y todo un montón de pensadores modernos, se avanza hacia la razón, el pensamiento racional, enfocado hacia el mundo material, al mundo físico. Por lo tanto, la mística que era propia de San Agustín, que es el contacto con Dios y la relación directa con Dios, que va a influenciar en muchos místicos ese tipo de pensamiento, va a quedar en la Edad Media, es decir, va a quedar en los periodos entre el siglo I y el siglo XI o XII. Entonces San Agustín fue como el rey de la época, de todos esos siglos, en el sentido de que era una etapa mística y profundamente religiosa, como lo era la Edad Media, profundamente interesada en Dios, en su naturaleza, en la creación o en el mundo como creación, en la relación de la creación con el creador. Si me siguen, por favor, les agradezco los comentarios porque eso me da pauta de que están ahí siguiendo lo que digo, ¿no? Si no es como que, no sé si... Bueno, entonces, bien. Sigamos. Dice, estos vacíos que dice Fraile que ve en San Agustín, es porque, bueno, no pudo acceder tampoco a demasiadas traducciones y versiones de los libros de filosofía de la época, pero dice que no siempre logró colmar con los destellos de su inteligencia genial. Su inteligencia era maravillosa, ¿no? Ah, qué grande, Fede, qué bueno que estás, loco, esto te va a gustar, ¿eh? Esto, Fede, esto es justo que a vos te gusta el neoplatonismo, neopitagorismo, hermetismo, cábala, filosofía, es lo justo para vos. Este señor Agustín, y que te gusta también el tradicionalismo. Bueno, te mando un gran saludo y me alegra que hayas comentado, porque recién estaba viendo que digo, no sé si hay alguien en línea y viendo el video, ¿no?
Perfecto, perfecto, perfecto. Entonces estaba contando un poco sobre lo que sería Agustín, sus influencias. Bueno, a ver, San Agustín era un genio, pero yo pienso que hubiera hecho San Agustín si hubiera tenido internet o hubiera estado en la edad moderna con la imprenta, ¿no? Y hubiera podido leer muchos más libros, qué sé yo. Yo no sé, yo creo que no tiene tanto que ver con la calidad, sino con perdón, con la cantidad, sino con la cualidad. Es decir, que San Agustín, eh, fue tan profundo en su búsqueda de la verdad que con los pocos libros que se podía acceder en la época, de grandes pensadores como Cicerón, o como Plotino, o como Platón, o como Aristóteles, con eso él pudo llegar muy lejos, ¿no? No es tanto la cantidad que se tenga, sino la calidad con que, del alma misma, en su búsqueda, ¿verdad? Bien, sigamos con las ideas de San Agustín. Entonces dice, esto tiene que ver con todo lo que es la formación que él recibe y que él accede, ¿no? Dice, conoció los principales, yo les voy comentando este texto, que es esta historia, y después yo hago reflexiones y ustedes hagan comentarios y preguntas. Conoció... A ver, esperen un segundo. Ahí estoy. Ya volví. ¿Se escucha la música? Está buena. Bueno, decía, conoció los principales sistemas de la filosofía griega. ¿Mm? Como por ejemplo el platonismo, aristotelismo, estoicismo, epicureísmo, ¿sí? Pero casi todos de segunda mano, no los recibía de la primera mano, sino de otros discípulos, ¿verdad? Como podía hallarlos en las referencias de, por ejemplo, Varrón, Cicerón, que con eso empezó la filosofía, con el Hortensio, que es un diálogo de Cicerón sobre la verdad. Cornelio Celso, bueno, todos esos eran los que él le traían esas tradiciones filosóficas de la época. Estamos hablando del año 400, ahora les digo más exactamente, 400, bueno, él nace en 354, siglo IV, y muere en 430, siglo V. Está a caballo entre el siglo IV y el V después de Cristo, ¿no? Es una muy buena época, de decadencia en algunos aspectos, pero también que reúne toda la tradición de la época. Es como que es un antes y un después. Después de San Agustín empieza el cristianismo, ya definitivamente. Muere el mundo antiguo. O sea, no muere con Cristo, sino con la época en la cual se empieza a hacer la religión cristiana fuerte, se adopta en los concilios y hay un emperador que la adopta como religión de Roma y se esparce por toda Europa, por toda la zona, digamos. Entonces, el mundo antiguo, con paganismo, con sus dioses, con sus filosofías, llega a su ocaso y lo que queda de ese mundo antiguo lo absorbe la iglesia, lo absorbe el cristianismo y sobrevive por medio de los ojos cristianos. No sé si me siguen lo que digo. Cita entre sus obras a 23 veces, cita a los estoicos, San Agustín, aunque no siente mucha simpatía hacia Séneca, que era un filósofo de la época de Cristo, que vivió en España, romano, un filósofo estoico,
que fue el maestro de Nerón. ¿Quién más? Cita 22 veces a los epicúreos, no sé si conocen estos sistemas filosóficos, pregúntenme y yo se los explico, o en todo caso después haré videos sobre estos filósofos como son Epicuro, como son los estoicos, que es una escuela que duró mucho tiempo, hasta esta época un poco más duró, hasta el siglo VI más o menos, después de Cristo, y que tiene una gran influencia en Roma, en el cristianismo y por lo tanto en todos nosotros, ¿no? Los epicúreos no tanto, porque Epicuro muere y no queda escuela, pero sí queda una influencia de su pensamiento. Entre las citas que hace Agustín en sus obras, tenemos a los estoicos, epicúreos. Bueno, a los epicúreos los destroza, ¿no? Los califica con mucha severidad porque resulta que los epicúreos, Epicuro era un hombre que le daba como un culto al placer. ¿Se entiende? Para Epicuro, de ahí se dice, se le decía antes, la gente culta le decía a una persona que era muy entregada a las pasiones y a los deseos carnales o humanos, mundanos, le decía epicúreo, este es un epicúreo, o sea, una persona hedonista, que significa que le hace un culto al placer, vive para el placer, sea el placer sexual, el de la comida, el de las adicciones, en cualquier sentido. Todo lo contrario de los estoicos, que son como lo contrario de los estoicos, justamente hablan de negar las pasiones. Y para algunos estoicos la ideal sería anular las pasiones totalmente para poder alcanzar la tranquilidad del alma, la felicidad del alma, algo muy parecido a lo que decían religiones como el budismo y otras orientales, ¿no? El dominio total de sí mismo. Eso estaba presente en Platón, en Sócrates también. San Agustín le va a encantar eso, él lo va a ver muy relacionado con la filosofía cristiana y la va a incorporar en el cristianismo. Escribe una obra que se llama De la vida feliz, de Beata Huita, y en esa obra, que es de la vida feliz, él dice que la felicidad consiste en la moderación, en la medida, en el equilibrio. Una persona que puede ser equilibrada, moderada, como decía Aristóteles también, que era la idea de la vida del medio, es la persona que va a poder ser feliz. Y la felicidad no tiene que ver con una explosión de alegría, sino con un estado que te permite ser dueño de vos mismo y saber que va tu vida hacia donde vos querés dirigirla, que sabés que podés manejar algunas cosas y otras no, y que te da satisfacción plena de hacer todo lo que puedas hacer dentro de lo que vos podés hacer. Es decir, vos sabés qué cosas podés hacer y dentro de esas cosas las haces todas. Eso te da la felicidad. ¿Qué más leyó Agustín? Bueno, los epicúreos a los cuales los critica. A los pitagóricos de Pitágoras, el maestro Pitágoras, que es una escuela, los considera una secta venerabilis ac prope divina, es decir, venerable y como cuasi divina. O sea, le da una enorme valoración a los pitagóricos, que son muy importantes. A la gente la conoce a Pitágoras por la matemática, pero Pitágoras fue muy importante en la filosofía. Yo digo, y he dicho, y bueno, Fede, si hay en línea me dice si está de acuerdo, que en realidad Platón, más que discípulo de Sócrates, es discípulo de Pitágoras. ¿Por qué digo esto? Porque Sócrates fue un maestro que tuvo casi un poquito como analfabeto, digamos, o sea, era un ser brillante, pero no era un hombre culto de escuela, no formó una escuela socrática, podríamos decir, como la Academia Platónica o la escuela pitagórica. Entonces, le dio el sabor de la filosofía a Platón,
Pero donde él forma su sistema de la teoría de las ideas es gracias a la influencia pitagórica que recibe Platón a través de sus discípulos en Italia, por ejemplo. Y en sus amistades con estos como Arquitas y otros filósofos pitagóricos, siendo que Pitágoras murió en el siglo V, en el siglo VI. O sea, estamos hablando que no estaba vivo. O sea, él recibe la influencia de Pitágoras. Y San Agustín recibe la influencia platónica y neoplatónica, por lo tanto, a Pitágoras lo tiene bien arriba, ¿se entiende? Sobre todo porque la filosofía pitagórica es muy espiritual. Por favor, coméntenme algo o díganme si me siguen, porque si no, siento como que no sé si alguien está en línea. Bueno, en las retractaciones, que es otra obra que escribe Agustín, reconoce que, bueno, que había quizá elogiado demasiado a los pitagóricos, porque él tiene muchas etapas de su vida y de su obra. Habla de los eleáticos. Los eleáticos son, en otro momento de su obra, él menciona que son los de Parménides, por ejemplo, y otros de la escuela de Elea, que era una ciudad de Grecia, de la Magna Grecia. ¿Qué decían los eleáticos? Bueno, eran los que creían en el ser inmóvil, ¿no? En el uno, en la idea de un ser que no tenía, no había otra cosa que eso, ¿no? Entonces, la idea de los eleáticos era contraria a la idea que después tuvo, por ejemplo, Heráclito por esa época también, que decía que todo se movía, todo se mueve, todo cambia, nada permanece. Son como dos puntos de vista metafísicos opuestos, porque una metafísica cree en un ser inmóvil y la otra metafísica cree en un ser móvil. Solo cita a Aristóteles 3 veces, o sea que en ese tiempo, ¿qué pasa? No se conocía tanto a Aristóteles. ¿Saben cuándo se empieza a conocer mucho a Aristóteles? Siglos después, cuando se logra traducir. Viene por vía musulmana, algunos filósofos empiezan a traducir a Aristóteles, por ejemplo, incluso hubo libros que nunca se conocieron hasta mitad de la Edad Media o pasada la Edad Media, digamos, o la última Edad Media tardía, y ahí es donde, por ejemplo, llegan a Santo Tomás de Aquino, por eso que Santo Tomás de Aquino se ve muy influenciado por Aristóteles y termina siendo una filosofía fuertemente de influencia aristotélica en la última etapa de su vida, ¿no? Pero San Agustín todavía no recibe una influencia más platónica, ¿sí? Que justamente va con el espíritu que se respiraba en la Edad Media primera, que es un espíritu, como dije al principio, místico. Si hay un filósofo que es el ideal y perfecto para la mística, es Platón. Y por supuesto otros filósofos presocráticos como Empédocles, que no se llegó a conocer demasiado, o Pitágoras. Pero Platón en especial es el filósofo de los místicos. Bueno, ¿alguien está escuchando? ¿Me hace comentarios, por favor? Así sé si me siguen o no. ¿Qué más? Dice que, bueno, que Aristóteles es bueno, pero lo prefiere a Platón. Y yo también pienso igual que San Agustín. ¿Será que sería agustiniano? Para mí Platón es el más grande de los filósofos de toda la historia occidental. Bien, sigamos. Acá dice, Vir excellentis ingeni et eloquio Platoni quidem impar. O sea, un filósofo, un hombre excelente, de excelente ingenio y elocuencia, con la cual nadie se le puede comparar. Eso quiso decir en latín, ¿no? ¿Qué más? Conoció algunas obras aristotélicas, las categorías, por ejemplo, los tópicos y el perihermeneias. Es muy loco que no pudo conocer la metafísica, ¿no? Tampoco el Tratado del Alma.
que son bastante interesantes desde el punto de vista espiritual. Esas obras las tradujo Mario Victorino y le llegaron a él, ¿no? Pero ignoró el sistema aristotélico, no conocía la idea aristotélica completa. Con esto este sacerdote quiere decir que en realidad no tiene culpa de haber sido platónico, porque como este sacerdote que escribe es aristotélico porque es tomista, lo ve como un defecto de Agustín y dice, bueno, pobre, no pudo conocer a Aristóteles suficientemente. Yo creo que, menos mal que no lo conoció Aristóteles, porque yo lo veo como un materialista Aristóteles. Es genial, tiene cosas muy buenas, pero es materialista. Es decir, que no puede penetrar en la parte espiritual, es un hombre dedicado a lo físico, a lo material. Entonces, él es un hombre que estudió la biología, los seres vivos, la física, de esas cosas, era lo que más podía dominar Aristóteles. No podía indagar más allá. Siempre había un límite para él en ese sentido. Por eso les gusta a los liberales, ¿no? Por ejemplo, a varios que les gusta, o a los materialistas como Ayn Rand. Cualquier comentario, por favor, estoy esperando, ¿sí? Bien, 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 bien. Bueno, sigamos entonces con estas influencias. Es importante para todo lo que va a ser el pensamiento de un filósofo conocer sus influencias, así como cuando vos estudiás a un músico, también te ves las influencias que tiene, ¿no? Para saber qué producto genera. Lo mismo sucede cuando hay un artista, vos decís, ¿de dónde sacó todas estas ideas este artista para hacer esta novela? Por ejemplo, hay artistas que, como por ejemplo Cervantes, cuando escribe el Quijote, de alguna manera plasma en su obra toda la época. Por eso son obras que son clásicas. Porque si vos lees el Quijote entendés la edad antigua, entendés la edad media, la edad moderna y el pasaje de una hacia la otra, que no es pavada. Está todo reflejado ahí en Sancho y el Quijote. Ahora te leo, Fede, que me escribiste una pregunta y te voy a leer. Pasa que esto es tan lento para moverlo. Ahí está. Dice, en el mundo de las ideas de Platón, una virtud sería una joya. Ah, qué poeta que está, Fede, ¿eh? Pregunta, en el mundo de las ideas de Platón, ¿una virtud sería una joya? Bueno, no entiendo, aclarame bien qué querés decir, si es algo poético lo que decís, porque yo lo que te puedo decir del mundo de las ideas de Platón es que ese mundo superior, en términos teosóficos, es el plano mental. Es un mundo superior, al cual solo accede la mente, no el cuerpo. Es decir, que solo dejando el cuerpo podés ir a ese mundo. ¿Qué más te puedo decir del mundo de las ideas de Platón? Que son ideas arquetípicas. Que cada una de esas ideas sintetiza todo lo referente a un concepto que se plasma en el mundo físico. Por ejemplo, uno, diríamos, en términos de ideas platónicas, está la cuestión de ponerle una idea, ¿no? La libertad, ¿sí? La libertad es un concepto que, ¿cómo lo plasmas? ¿Qué es la libertad? Bueno, la libertad se manifiesta en múltiples maneras. Hay una esencia de la libertad. Y en el mundo de las ideas, la esencia, la luz, lo que la libertad es, por sí misma, hace que todas las libertades que existen en el mundo puedan ser. Así como la luz del sol ilumina todas las cosas en forma metafórica. Lo que pasa es que la luz del sol puede esconderse una sombra. Si, por ejemplo, yo me escondo detrás de un árbol, no me llega la luz del sol.
o si es de noche, ponele. Pero las ideas del mundo platónico no se pueden, como diría San Sarmiento, no se matan. O sea, no se pueden esconder. Porque el mundo espiritual o el mundo mental no tiene el problema de lo materia. O sea, su irradiación hacia el mundo físico es total. Y todas las cosas que existen porque existen las ideas. En términos metafísicos, herméticos y demás, es como decir que la mente divina, que es una mente infinita y perfecta, que está pensando las ideas, se sostiene el drama y el argumento del universo, ese universo perfecto, y se manifiesta en todos los mundos ese argumento. Por ejemplo, nosotros cuando vemos un árbol, ahí está la idea del árbol, en la mente divina, como una semilla, como un concepto, como un ser, es un ser. La arboreidad, podríamos decirse, ¿no? El reino vegetal, en su forma específica de árbol del roble, como si fuera todo, de hecho es un árbol el mundo de las ideas, porque una idea deriva de otra, y eso es la filosofía platónica. Como una idea deriva de otra, y por una idea podés bajar y subir, como si fuera un árbol. Ese famoso árbol de Porfirio, que hizo después Porfirio, que fue un neoplatónico, y muestra cómo de una idea salen todas las demás ideas como si fueran ramas. Pero para Platón son reales. De hecho, son lo único real. Porque es lo único que es. En cambio, este mundo no es. ¿Por qué no es? Porque pasa. Porque hoy es y mañana no es. En cambio, las ideas hoy son y mañana siguen siendo. O sea, la idea de árbol nunca va a cambiar. La idea de las ideas matemáticas, por ejemplo. El 2 es 2. No es que de pronto desaparece el 2 o se muere. En cambio, si vos pones dos patos, los patos dentro de 5 años, 10, 50 años ya no están más. Se degradan, desaparecen. Y si pones incluso hasta una piedra, también algún día se degrada y desaparece. Y un planeta también, y un sol también, y un universo también. Creo que me seguís la idea, ¿no? Cualquier cosa me decís, Fede, si me entendiste a lo que iba. Cualquiera que esté conectado, por favor cuénteme o dígame, que me gusta saber quiénes están. Bueno, ¿qué más? Sigamos con... Bien, bárbaro. Sigamos con... Dice que, bueno, que admiraba a Platón, no llegó a conocer a Aristóteles suficiente. Respecto a Platón, ¿qué es lo que conoció Agustín? Que tiene razón, ¿quién? Platón, ¿no? Me decís vos, me dice acá Fede que tiene razón Platón, puede ser, ¿no? ¿Te referís vos? Bueno, dice así. Su conocimiento de Platón se redujo dice, quizá al Fedón y al Timeo, esas dos obras pudo conocer de Platón en forma directa, que son obras muy importantes. El Fedón trata del alma y sobre el viaje del alma después de la muerte. Es una obra que les recomiendo, interesante para estudiar la cultura clásica de Platón. Y la otra obra, Timeo, es una obra muy profunda y difícil, de diálogos de madurez de Platón, que habla sobre la creación del mundo. Y también habla de la Atlántida. Así que, bueno, esto es lo que leyó San Agustín. Obviamente él lo que hizo fue tomar la cultura, lo que él recibió del judaísmo, del cristianismo, porque ya el judaísmo ya no tenía la fuerza, lo que estaba ahí en boga era el cristianismo,
y todo eso conectarlo con la filosofía clásica romana y griega. Eso es la cultura occidental. La base, la sustancia de la cultura occidental es la conexión que se realiza entre muchas culturas y tradiciones, y San Agustín tiene una pieza clave en este trabajo. Es decir, lo que él hace es determinante, porque él aporta, juntamente con los padres occidentales, todos los elementos que conforman este pensamiento, es decir, esta fusión, esta conexión, la interpretación racional de la fe. Por eso después vamos a ver el tema de la razón y la fe y cómo se relacionan. Acá me hace una pregunta, un comentario, Federico. A ver, dice, Platón, con la idea del mundo de las ideas, poniendo lo sutil primero y luego el mundo material como efecto del sutil. Totalmente así, totalmente es así. Lo que pasa es que nosotros tenemos un problema que estamos al revés, estamos como Aristóteles o como Marx, que vemos primero lo material y después lo espiritual. Ese es un error. Es el error de la Maya, como le decía yo otro día a unos chicos. La Maya, que es la ilusión que como un hechizo, cuando entras en la Matrix, en el útero de la matriz física, que es por medio de la mujer, o sea, vos ingresás al mundo, tomás conciencia del mundo material y te obnubilás, porque vos ahí perdés de vista quién sos y el mundo espiritual. Y la sociedad te va llevando a conectarte más y más con el mundo material, porque la sociedad está muy determinada, así como cultura, enfocada hacia lo material y hacia el mundo externo, ¿no? No te dicen, pará, sentate y buscá hacia adentro. No, no te dicen eso. Te dicen, buscá afuera. La ciencia, los medios de comunicación, el arte, todo eso te lleva hacia la búsqueda hacia afuera. Entonces las tradiciones como la del cristianismo primitivo o de los primeros tiempos, como esta de San Agustín que tiene mucho, budismo y todas esas culturas, han quedado como muy atrás, ¿no? Aunque hay un renacimiento. Hoy en día la gente está queriendo de nuevo buscar en todo esto. Y está buscándose a sí misma. Se va al Machu Picchu, va a la India, va a buscar un gurú, va, no sé, prende un saumerio. De alguna manera está buscando. A veces se encuentran buenos maestros, buenas tradiciones, y a veces se encuentran unos chantas y unas mentiras y unas estafas. Pero lo importante es que hay una sed. Y como hay una sed y hay una demanda, se crea, en el mundo capitalista o material, se crea un mercado. Ahora, en un mercado, ¿es malo? No, porque vos vas al mercado y compras buena verdura, compras buenos productos, galletitas, lo que necesites, qué sé yo, cosas para cocinar, cosas útiles para la casa. O sea, en el mercado hay de todo. No es que está mal el mercado. Lo que pasa es que tenés que saber comprar. Entonces, si vos vas hoy a ver todos estos movimientos, movimientos espirituales de la New Age, vos tenés que ver qué es lo que vas a encontrar. Porque de pronto viene uno y te vende una cosa, otro te vende otra. Vos tenés que hacer una síntesis interior y ver de todo lo que ves cuál es el sentido. Para eso hay que tener buenas escuelas. Por ejemplo, yo tuve la Sociedad Teosófica, la Rosa Cruz, distintas escuelas metafísicas que me dieron todas las pautas básicas de cuando tenía 20 años, como para no perderme en todo eso, ¿no? Y el Cristo, que es el ser del corazón, lo que está acá adentro, ¿no? Que es el que te guía. Y serle fiel, porque yo hablé la vez pasada que la gracia era determinante. En el video que hice sobre San Agustín, puse que la gracia es la que te permite todo. Exacto, el que tenga oídos
que oiga, dice Federico. A ver, la gracia es una fuerza que desciende desde lo alto, de lo profundo, que te permite hacer lo que no podías como humano. Y el Cristo, que es como la luz, el Hijo, ¿no? La sabiduría. El Padre es la voluntad, la Madre es el amor, la actividad, la manifestación. Pero la luz es el Hijo, que surge de esas dos fuerzas. Es lo que ilumina al mundo. Entonces, esa luz está dentro nuestro. Eso decía también San Agustín. Y esa luz es la que te orienta, la que te lleva, digamos, la que te hace entender. No es un esfuerzo solamente cerebral, no es un esfuerzo meramente de cálculos, sino que es un impulso interior. A ver si se escucha esto. Bueno, entonces, sigamos con... Acá dice que la fuente filosófica más importante de San Agustín es Plotino. Plotino, ahora voy a hablarles, es muy importante. Dice, es la fuente que se llama Enéadas, que fueron los escritos de la sabiduría de Plotino que hizo su discípulo Porfirio, el discípulo de Plotino. Tampoco sabemos si la conoció completa, pero sí sabemos que esas Enéadas, que son, que viene de, quiere decir 9, son 9, en realidad son 6 apartados de 9 tratados cada uno. Y esos tratados, bueno, tratan sobre todo, toda la filosofía neoplatónica, que, o sea, Plotino es el principal pensador de la filosofía neoplatónica, que sería como un revival del platonismo, pero 1000 años después, o unos 800 años después, en tiempos de, vamos a ver, el siglo II, perdón, el siglo III después de Cristo. O sea, más o menos un tiempo antes de San Agustín, ¿no? Unos 100 años antes. Y es un sistema el más espiritual de la filosofía occidental, por lo menos de la filosofía no cristiana, porque todo el planteamiento neoplatónico es totalmente espiritual como el hinduismo es. Habla de un ser, del ser, que es el uno, y que de ese ser brota toda la existencia. Habla del alma, del mundo, y que todo este mundo material prácticamente es una nada, y es hasta el mal mismo, porque en realidad está tan alejado del ser, es tan bajo, tan como que cae tanto la realidad al mundo físico, que se pierde la esencia. Y él enseña cómo volver, que se llama la conversión. Un día, si les interesa, voy a hacer videos de neoplatonismo porque es la filosofía que más me gusta a mí. Ahí vas a encontrar cómo el hombre encuentra un camino de regreso a casa a través del neoplatonismo, a través de la filosofía neoplatónica. Se va tomando conciencia de uno quién es, de cómo está conformado el mundo, se disciernen elementos sobre la virtud, sobre el tipo de vida a llevar, etc. Entonces acá dice que, bueno, que leyó a ese filósofo. Esos tratados fueron suficientes para determinar en San Agustín la profunda admiración que tenía por Platón. Aunque con el tiempo fue atenuando y hasta rechazando muchas de sus tesis fundamentales, la de Platón, siempre conservó la convicción de su afinidad con el cristianismo, o sea que Platón era muy afín con la filosofía cristiana, y de que era posible incorporarlo a una filosofía cristiana.
O sea, San Agustín estaba convencido de que eran compatibles, como si fueran dos programas de computación que van, que andan y funcionan. Bueno, había un switch perfecto para conectar platonismo y cristianismo, ¿sí? Por eso filósofos críticos como Nietzsche, ¿a quién van a atacar? Al platonismo o a Platón. ¿Y a quién van a atacar? A eh, Platón y a Cristo, o sea, y al cristianismo, porque los ve que son muy afines. Y Nietzsche se va a inclinar más por una especie de paganismo, de cosa media oriental, una negación del raciocinio, de muchos elementos que son propios de la filosofía griega, post-Sócrates, y de la filosofía cristiana que rescata la tradición racionalista eh, griega, ¿no? La música no se escucha, ¿no? Aunque con el tiempo fue, bueno, dice, tenía esa convicción de la afinidad entre cristianismo y platonismo, y dice que era posible incorporarlo a la filosofía cristiana. Solamente había que hacer algunos retoques, ¿no? Algunas cosas modifica. Acá dice, en latín dice, ex quo intelligitur ipsos quoque platonicae disciplinae gentis filósofos paucis mutatis, quae Christiana important disciplina, invictissimo uni regi Christo pias cervices oportere submittere. Bueno, algo así como que tienen relación el cristianismo y el platonismo. No me pidan que haga una traducción literal de esto porque hace tantos años que no estudio latín que ya sería muy difícil. Mucho fue ciertamente lo que San Agustín asimiló del platonismo. Sin embargo, esto no le impidió nunca señalar sus errores, subordinándolo siempre al dogma cristiano. Y jamás vaciló en apartarse decididamente de él en cuantas tesis rozaba lo más mínimo la ortodoxia cristiana. Bueno, esto dice este sacerdote que escribe y yo pongo mis dudas siempre acá porque siempre son interpretaciones, ¿viste? No es San Agustín un neoplatónico cristiano, sino un cristiano que utiliza algunos elementos neoplatónicos en cuanto que coinciden con el cristianismo y le sirven para expresar sus creencias. No conoció el platonismo auténtico de una manera íntegra y profunda, ni tampoco aceptó jamás el neoplatonismo como sistema total. Este no fue para él un término, sino una etapa de transición hacia el cristianismo, que quedó definitivamente superada. Dice, en cuanto llegó a conocer la verdad total de la fe. Bueno, así lo expresó admirablemente Santo Tomás. Santo Tomás escribe, Agustinus autem Platonem secutus quantum fides católica patiebatur. Patiebatur. Sigue a Platón, Agustín, en cuanto se mantiene en la línea católica, digamos. El resto no, porque si no tiene que haber tomado muchas cosas de Platón que no las toma Agustín. Por eso que cuando yo digo que el cristianismo y la iglesia conservan la cultura de la tradición del mundo antiguo, no toda la conserva una parte, y esa selección que hace Agustín como cristiano es muy importante, porque algunas cosas la va a mantener y otras la va a sacar. Por eso hay gente como Nietzsche que dice, no, hay que volver a los antiguos antes de Sócrates o antes de Cristo. ¿Por qué? Porque dice, ¿qué pasó? Se perdió algo, dice.
Por ejemplo, Heidegger lo interpreta como que se perdió el ser en su obra Ser y Tiempo y en otras obras que él escribe de metafísica. Martin Heidegger, un alemán de más o menos 1930, él dice, en algún momento se perdió la tradición previa al surgimiento de esa cultura. Es más, como que en realidad cuando surge Sócrates y la razón mata al ser y se produce el olvido del ser. Suena muy romántico esto, ¿no? Como que los occidentales, con toda esta cultura greco-romana cristiana, se olvidan del ser. Es decir, no se hace más la pregunta por el ser. Esa es la crítica heideggeriana, digamos. Que yo no sé si es cierta. Quizá porque a Heidegger le molestaba un ser inmóvil. Y él lo va a encontrar la clave del ser en el Dasein, es decir, en nosotros mismos, en la existencia. Y después va a dejar la filosofía, porque Heidegger va a decir que la filosofía no alcanza para encontrar eso y que hay que encontrarlo en el arte. O sea, él se dedica al arte en los últimos años de vida de Martin Heidegger. Bueno, si hay alguien conectado, por favor comente que yo para eso estoy, para responder y comentar lo que me quieran decir.